Hola, buenas a todos. Hoy voy a comentar un ejercicio sobre inferencia bayesiana de una previa conjugada. La previa sería beta y la verosimilitud binomial. Hoy os voy a comentar un ejemplo de un código que he subido, que luego lo vais a poder trabajar y modificar tranquilamente, sobre el uso de la función de verosimilitud binomial con una distribución previa beta. La distribución binomial trabaja con variables dicotómicas. Se suelen trabajar para, por ejemplo, un lanzamiento de moneda, que solo puede ser caro cruz, llueve o no llueve. Nuestro ejemplo va a ser estudiar la probabilidad de la media que podemos esperar de un equipo de baloncesto sobre su eficiencia, su eficacia en el lanzamiento de tiros libres. Entonces, los tiros libres puede ser anotar o no anotar. El suceso I va a ser anotar, por lo tanto I valdrá 1. Por ejemplo, en este ejemplo podríamos poner que la probabilidad de anotar fuera 0,7. La esperanza se calcularía, pues por ejemplo podemos hacer esto y ya vemos que si anota la probabilidad de I, la esperanza de I, entonces si 1 menos I que vale 1 sería 1 menos 1 sería 0, 1 menos teta elevado a 0, esto sería igual a 1, por lo tanto la esperanza de I sería a teta elevado a 1 y por lo tanto efectivamente sería teta. La varianza sería pues teta por 1 menos teta, siendo teta en este ejemplo, por ejemplo 0,7, esto sería 0,7 por 0,3, la varianza aquí sería 0,21. La previa conjugada, una previa conjugada sería una distribución, se dice que es conjugada si la distribución posterior tiene la misma forma que la prior, lo que es nuestra creencia, que ahora voy a explicar exactamente qué es. Nosotros, a la hora de estudiar este equipo de básquet, no sabemos nada de este equipo. Si fuera un equipo de la NBA tendríamos toda la información estadística y no necesitaríamos hacer ningún tipo de inferencia bayesiana. Pero en este caso no sabemos nada. Lo único que sabemos es que un conocido que sabemos que conoce un poquito este equipo nos dice que este equipo tiene un 75% de probabilidad con una varianza. Bien, ¿y esto cómo lo podemos traducir para dibujar una distribución de probabilidad beta? La distribución beta, que en R es de beta, esta es la orden que vamos a tener que hacer, y depende de los parámetros A y B. Si ponemos parámetros A igual a 1 y B igual a 1, nos va a salir esta distribución, que es la de que es idénticamente distribuida, no nos da ninguna información, es decir, no sabemos qué va a pasar después. Este ejemplo podría ser válido cuando lanzamos dos tiros libres, y suponiendo que A representa tiros anotados y B tiros fallados, pues anotamos uno y fallamos otro. No nos dice mucha información. Ahora bien, si lanzamos 4 tiros libres y anotamos 2 y fallamos 2, vemos que ya la media podría tener un valor probable de 0,5, pero con mucha variabilidad. A medida que lanzamos más veces, este valor de 0,5 aumenta y la varianza disminuye. Podéis observar también cómo varían los valores, pues por ejemplo, A34, 4,3 son más o menos simétricos. 4,2, 2,4. Vemos cómo son simétricos que varían en función de uno o de otro, pero los valores, la proporción de los valores es la misma. Para calcular la media de una distribución, sabiendo A y B, si nos dan A y B, bueno, simplemente aplicamos esta fórmula. Y ya tenemos la media y la moda. Pero ¿qué pasa si el problema nos da la media y la varianza y no sabemos A y B? Entonces es cuando vamos a aplicar
estas dos fórmulas. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar este ejemplo y vamos a suponer que este conocido nos dice que este equipo tiene un 75% de acierto en tiros libres. Él lo está estudiando y tiene sus datos. No sabemos nada más. Nosotros, por lo tanto, vamos a coger como buena esta información, pero le vamos a dar un margen de error, porque es la falta de conocimiento que tenemos, y le vamos a asignar una desviación tipo de 0,15. Con estos datos, como ya hemos visto, podemos dibujar una distribución de beta, porque tenemos los valores de la media y la desviación tipo, y podemos sellar los valores A y B aplicando las fórmulas que hemos hecho. Aquí tenemos que A nos va a dar 5,5, B con estos datos nos da 1,83, y ya podemos dibujar este valor X, que hacemos una secuencia entre 0 y 1 cada 0,001, esto nos va a dar 1000 valores. Esto es un vector de 1000 valores que va a representar el eje de las X. Así pues, para cada i vamos a evaluarla en las 1000x para esta distribución con valores fijos a y b. Y de esta manera vamos a poderlo dibujar. Este vector, que le vamos a llamar vector prior, es el que ahora dibujaremos con ggplot, y también vamos a dibujar la media y la moda. Así pues, tenemos que la media con v-line es de color rojo y la moda es de color azul. Y aquí tenemos nuestra distribución. Como le hemos dado una desviación de 0,15, la varianza la refleja. Y tiene esta bombada con una media de 0,75 y esta es la función de distribución. Pero ahora supongamos que con esta información sabemos que la semana anterior que nos vamos a enfrentar a ellos va a jugar cerca de nosotros, vamos a ir a verlos jugar. Por lo tanto, vamos a tener una observación directa de cuántos tiros libres puede anotar en ese partido. Vamos a suponer que lanza 10 veces y acierta 8. Así que vamos a crear esta observación. Para simular observaciones podemos aplicar esta función, rbinom, con el número de lanzamientos. Yo voy a hacer lo que son la observación, van a ser 10 observaciones de un lanzamiento cada observación y con una probabilidad de 0,8. Esta observación la vamos a poder dibujar mediante la función de verosimilitud. Entonces vemos que de todas las observaciones hacemos este producto que nos va a decir exactamente, nos va a poder trabajar la función de verosimilitud. Esta varianza es producto porque solo hemos lanzado 10 veces, solo hemos hecho una observación de 10. Si hubiéramos hecho una observación de 1000, pues esta varianza se reduciría muchísimo, pero es todo lo que sabemos. Ahora se trata de, ante una observación que hemos hecho de 10 lanzamientos solo y con información previa, que nos había dicho que era un 75% este equipo, hemos de crear un escenario de futuro y saber hasta qué punto lo que hemos visto influye más o menos en lo que nos habían dicho. Y esto es la función posterior, que es lo que nos va a decir la expectativa que vamos a tener para nuestro partido con estos dos datos. La posterior es muy fácil de calcular. Tenemos la A nueva, porque ya sabemos que es una previa conjugada, así que la posterior va a ser también una de beta, y la nueva A es la antigua A más los aciertos de nuestra observación. En este caso hemos visto que ha lanzado 10 veces y 2 ha anotado, y la nueva P es la antigua P más los 2 fallos que se incorporan. Así pues, la nueva A aquí antes era 5,5 más los 8, 13,5,
y la B antes era un 83 más los dos fallos, 2,83. Dibujamos esta nueva distribución y ya vemos cómo nos ha cambiado. ¿Hasta qué punto nos ha cambiado? Bueno, pues vamos a dibujar las tres juntas para explicar un poquito el concepto de este ejemplo. La línea verde es la función a priori. Esta función era cuando alguien nos había dicho que este equipo tenía un 75% de probabilidad, pero no estábamos muy seguros. Esta función de aquí, esta línea de aquí, estas son las observaciones. Esta es la función de verosimilitud que podemos inferir de la observación que hemos hecho. ¿Y cómo influye? Bueno, como hemos visto 10 lanzamientos y teníamos una información previa tampoco no muy fiable, podemos empezar a dibujar un escenario de futuro que nos va a marcar esta función la función de distribución posterior, que también es beta. En definitiva, con estos datos podemos preguntarnos qué probabilidad hay de que la media del acierto que pueda tener este equipo en nuestro partido sea superior al 80%. Bueno, pues con estos datos la probabilidad que sea mayor del 80% es un 45%. Ahora nos tenemos que preguntar qué hubiera pasado si en vez de la información de esta persona, en vez de darle un 0,15 de desviación tipos, o sea, de una credibilidad pues con un margen de error, pues nos hubiéramos fiado ciegamente de él y la desviación tipo la bajamos a 0,05. Que es exactamente el cambio que vamos a introducir en el modelo que os he dibujado antes. El resto lo dejamos igual, pero fijémonos como ahora la función a priori cambia mucho porque la varianza se reduce, porque nosotros le damos más credibilidad a esta información. Aquí vamos a trabajar con diferentes cambios para que veáis cómo se modifican las curvas. La primera es la información prior, la de partida. Podemos trabajar este dato para ver cómo varían las curvas. La segunda es la observación. Podemos ver que en vez de 10 lanzamientos podemos ver 20 lanzamientos, 30 lanzamientos y vamos a ver cómo las curvas varían. Y en definitiva, al final haciendo la misma pregunta, si le diéramos más credibilidad a nuestro informador, la misma pregunta hubiéramos dicho ¿qué probabilidad hay de que acierten, o sea, de que la media de acierto sea más del 80%? ¿Qué probabilidad que esa media sea superior a 0,8? Nos dirían, no, este es un 17%. Es poco probable que su media supera el 80% en el acierto de tiros libres que pueden hacer en diferentes partidos o, por ejemplo, en el nuestro. Y este sería el escenario de futuro. O sea, y esto varía porque la función prior ha variado. Entonces la observación influye menos, porque solo son 10 tiros libres. Es más, dijéramos, es más potente, o sea, necesitaría más observación para poder cambiar significativamente el escenario de futuro ante una información que nosotros le damos mucha credibilidad. Y este sería un poquito el ejemplo. Os dejo el código, vais cambiando valores y vais viendo cómo varían las curvas. Pues nada más.